Buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo al segundo día del seminario. Los invito a tomar asiento. Se hace muy difícil verlos con esta luz. Bueno, la primera mesa del día es una mesa que va a trabajar sobre el enfoque de salud pública, políticas y planes de drogas. Nos acompañan 3 personas que colaboran permanentemente con la RIOD y que es un placer tenerlos con nosotros. Luis Alfonso, médico psiquiatra venezolano, especialista en adicciones y salud pública, actualmente asesor regional para el abuso de sustancias en la Organización Panamericana de la Salud. El delegado del Plan Nacional de Drogas de España, Francisco de Asís Babín Vich, licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en el programa de alta dirección de instituciones. Es sanitarista, médico sanitarista del ICE y desde el 25 de mayo del 2012 ejerce el cargo del delegado del Gobierno de España. Y Teresa Salvador, que estamos en todas las mesas, me toca presentarte a vos en todos los seminarios de RIOD. Teresa es psicóloga, aunque no se haya dedicado a lo clínico, trabaja desde 1981 en salud pública y ha sido consultora de diferentes gobiernos e instituciones del tercer sector. Adelante. Vamos a ver si se ve la presentación. No, es de ellos, es de baja la chica, ya no te preocupes. Baja la compañera de sonido porque es de la... Bueno, mientras van viendo, parece que ahora ya se ve. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la presentación. Queridos Luis, Teresa, queridos amigos, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. La verdad es que para nosotros, ya se dijo ayer en la inauguración, es una inmensa satisfacción recibir este 20º seminario de la RIOD en Madrid y colaborar de alguna manera a la consecución de sus objetivos. Espero que cuando termine de hablar no haya defraudado esta afirmación y que realmente haya servido para algo. Aceptamos gustosos la invitación de la presidenta, a la que saludo. Casi nos veo a los que estáis ahí con los focos, pero sé que está sentada en la primera fila, Margarita. Y vamos a intentar explicar, nos hemos puesto de acuerdo los 3 ponentes, y yo quisiera someter a juicio de todos ustedes, lo voy a decir en estos términos, la política de drogas de España y desde esa perspectiva que valoremos un poco entre todos si es una política de salud pública. Pero como soy un obseso de la semántica, y ustedes me perdonarán por ello, pero desde luego lo vengo mostrando desde hace mucho tiempo, pues he creído que era importante partir de algunas definiciones o ponernos de acuerdo en algunos conceptos que nos servirán luego para establecer si esas políticas lo son o no. Algunas de las cuestiones que yo pueda comentar seguro que son inmensamente familiares para todos o la mayoría de ustedes, otras a lo mejor no tanto, pero en cualquier caso he querido trasladar un par de conceptos específicos de lo que entendemos la gente que llevamos muchos años, muchas décadas trabajando en salud pública, que son claves a la hora de hablar de un enfoque de estas características. El primero es la propia definición de salud. Yo he tomado aquí, hay 1000 definiciones, yo he tomado aquí la de la Declaración Fundacional de la Organización Mundial de la Salud, del completo bienestar físico, mental y social. A mí realmente me gusta más la evolución de esta definición, cuando incorpora aspectos sociales desde el punto de vista de colaborar activamente o trabajar de modo participado con la sociedad para la consecución de objetivos. Pero en cualquier caso sí parece importante, ya que estamos hablando de salud pública, reconocer que el grado máximo de salud que se pueda lograr
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y desde esa perspectiva algo que nos debe de inspirar a todos, entiendo, en nuestro trabajo diario. También hay 1000 definiciones de salud pública. Yo me he quedado con la de Piedrola Gil, es un clásico de la salud pública española. Él definía en 1991 la salud pública como la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos, y hago énfasis, esfuerzos colectivos, destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. Luego veremos qué aplicación puede tener esto a nuestro trabajo en el día a día. Pero sobre todo también me interesa destacar, dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como paradigmas, el que los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos. Y esto es absolutamente fundamental porque las políticas de salud pública serán participadas o no serán, pero serán políticas eminentemente públicas o no serán. Y esto me parece absolutamente importante sentarlo como bases iniciales de lo que les pretendo transmitir. Miren ustedes, yo me he permitido, y con toda la crítica que pueda albergar un acondicionamiento de este tipo, el intentar trasladar los esquemas clásicos de la historia natural de las enfermedades al fenómeno específico de las adicciones, porque me interesa hacer hincapié en algunos aspectos concretos del enfoque de salud pública. Los salubristas entendemos que los procesos que afectan a las personas en un contexto salud-enfermedad, donde nada es blanco ni negro, sino todo es un poco gris, porque eso del completo estado de bienestar físico, mental y social es realmente complejo de encontrar, difícil de encontrar. Entendemos, digo, que los procesos surgen como una circunstancia en la cual determinado agente influye sobre determinado individuo o individuos en un ambiente concreto y con ello se desencadena un proceso. Aquí, cuando estamos hablando de agentes, podemos hablar de drogas, evidentemente, también podríamos hablar en otras conductas adictivas de otro tipo de estímulos, las adicciones sin sustancia. Cuando hablamos de individuo no nos referimos solo a cada individuo considerado aisladamente, más bien en el marco de la salud pública se trabaja desde la perspectiva de colectividades. Y cuando hablamos de ambiente hablamos de todo aquello que ocurre en el entorno de esas personas y que puede influir de una o de otra manera en que en ese proceso el resultado sea uno u otro absolutamente diverso. Es verdad que cuando hablamos de esa circunstancia en la cual concurren en el mismo lugar y al mismo tiempo agentes, huésped y un ambiente determinado que puede jugar a favor o en contra de que se genere ese proceso, ya podemos estar interviniendo, y podemos estar interviniendo desde distintas perspectivas. Sería todo el campo de la prevención inespecífica, pero sobre todo en aquellos elementos específicos que tienen que ver con los factores de riesgo y de protección, y cómo no, y yo esto quiero hacer especial hincapié, desde el propio control de la oferta. Es obvio que si disminuimos la presencia de la gente, de las drogas, en el seno de la comunidad, la probabilidad de que ese agente y los individuos se encuentren va a ser menor. Ahora bien, una vez que se produce ese contacto, ese primer contacto, se va a empezar a generar un determinado proceso que puede o no discurrir hasta sus últimas consecuencias o se puede detener en cualquiera de sus escalones, y que además, característicamente, desde este enfoque de salud pública, tiene dos fases, dos periodos. Una fase subclínica, donde está existiendo ese contacto, pero ese contacto no se expresa desde una perspectiva que se pueda captar por el resto del entorno, por el resto de las personas. Y una fase clínica, que podríamos decir en lenguaje coloquial, que el proceso da la cara y de alguna manera se empieza a percibir determinadas circunstancias. En la fase subclínica, cuando estamos hablando de consumos experimentales, de consumos recreativos, sería algo equivalente a lo que en el esquema clásico de la historia natural de la enfermedad se llama periodo de latencia. Pero si esa conducta permanece, se van a producir cambios. Se van a producir cambios fisiológicos, se van a producir cambios incluso estructurales, que pueden llegar a producir
una serie de circunstancias que se perciban desde el entorno, signos y síntomas que nos colocan ya en la fase clínica y que podrían en una primera circunstancia estar relacionados, por ejemplo, con fracaso escolar o podrían estar relacionados con otra serie de circunstancias, para en una fase más avanzada, y si sigue persistiendo el consumo, poder desarrollar una adicción con todas las características que las clasificaciones clínicas de enfermedades le otorgan a este tipo de procesos. A lo largo de todo este recorrido, las distintas posibilidades de intervención, por ejemplo, la prevención selectiva y o indicada en función de que ya se estén produciendo consumos o de que empiece a haber un riesgo añadido en relación a la continuidad en esos consumos. Por ejemplo, la reducción del riesgo, pensemos en las nuevas sustancias psicoactivas y lo que suponen desde el punto de vista incluso del desconocimiento de la composición intrínseca cuando se venden y, por tanto, de un riesgo real e inmediato para quien las consume, independientemente de que no haya habido oportunidad de un consumo continuado de esa sustancia. O en otras fases del proceso, cuando hablamos ya claramente de reducción de daños y, por supuesto, de una perspectiva terapéutica, estamos completando un dibujo en el cual las oportunidades de intervención son múltiples y desde esa perspectiva una política de salud pública tendría que atender a todas las circunstancias o por lo menos a las más significativas, las más prioritarias, las más vulnerables por su accesibilidad, que puedan condicionar el resultado final de todo este proceso, que podría ser desde el fallecimiento del propio individuo, por ejemplo, por circunstancias concomitantes, como puede ser una infección por HIV o una hepatitis de diversos tipos, una hepatitis vírica. Podría ser la cronicidad, la permanencia en la situación de consumo con todas las circunstancias que lleva aparejadas, o podría ser, ojalá, la rehabilitación y la reinserción social, laboral y familiar. Cuando hablamos de reinserción y cuando hablamos de tratamiento, yo quiero dejar claro que desde aquí, desde la delegación del Gobierno, entendemos que son dos procesos, que son, mejor dicho, dos intervenciones que se deben desarrollar paralelamente. Es decir, una vez que se empieza un itinerario terapéutico, este tiene que empezar a contener una estrategia de reinserción posterior, porque la terapia sin reinserción, sin rehabilitación, no es ni muchísimo menos el objetivo que nos gustaría perseguir. Por tanto, estamos hablando necesariamente de un enfoque integral, porque tiene que tener en cuenta todos los factores, no solo los del individuo, no solo los de las drogas, sino lo que ocurre en el seno de la sociedad que da lugar a esa interacción, y que desde la perspectiva terapéutica es más eficiente cuanto más personalizado sea. Incluso me atrevería a decir que hay que mirar a los ojos a las personas y olvidarse un poco de las sustancias que consumen. Creo que me entienden en este alegato que estoy haciendo. Bien, ¿por qué entonces decimos en España que nuestra política, no de ahora, sino desde hace 25 años, es una política de salud pública? Bueno, yo entiendo que porque se cumplen una serie de principios, premisas y modelos y lugares de intervención que lo avalan en función de esto que he intentado explicar. En primer lugar, decirles a quienes nos visitan de fuera y no estarán lógicamente familiarizados con nuestra normativa, que nuestra Constitución, la Constitución española, establece de una manera absolutamente taxativa el derecho a la protección de la salud y, por tanto, el reconocimiento a la salud como uno de los derechos humanos que las administraciones públicas tienen que hacer todo lo posible por preservar. Es más, nuestra Constitución encomienda explícitamente a las administraciones públicas la tutela de la salud pública de la comunidad. Por cierto, en otro lugar de nuestra Constitución se establece que aquellos preceptos que albergan las convenciones internacionales suscritas por el Reino de España, inmediatamente por el hecho de haberlas suscrito, se incorporan como tal derecho al derecho positivo español y, por tanto, lo que firmamos en el marco de las convenciones internacionales es ley en España. Y esto es importante. Es importante porque desde esa perspectiva de la tutela de la salud pública y de la consideración de la adicción como el resultado de un proceso salud-enfermedad, en España nunca se penalizó
desde la perspectiva penal, valga la redundancia, al consumidor por el hecho de serlo. Nunca. Nunca hubo una ley que estableciera desde el Código Penal ningún tipo de sanción a nadie por el hecho de consumir una sustancia por muy fiscalizada que estuviera. Es más, aunque muy posteriormente a la emergencia de las convenciones, en el año 2004 se dictaba la decisión marco de la Unión Europea que establecía para todos los Estados miembros, España obviamente incluido, las obligaciones penales en relación con las circunstancias que atañen a las drogas y específicamente decía en el punto segundo del artículo 2 que las conductas expuestas en el apartado 1 no se incluirán en el ámbito de aplicación de la presente decisión marco si sus autores han actuado exclusivamente con fines de consumo personal, tal como lo defina la legislación nacional. Por tanto, no existe una obligación ni en las convenciones internacionales, ni en el Tratado de la Unión Europea y en su desarrollo, ni en el derecho positivo español que lleve a considerar un ilícito penal el consumo de sustancias fiscalizadas. Otra cosa es que las convenciones definan que el consumo es ilícito. Una cosa es que el consumo sea ilícito, otra cosa es que constituya un ilícito penal en virtud del cual se va a juzgar y sentenciar a las personas por el consumo. Hay mucha otra regulación. España es un país excesivamente prolífico a la hora de promulgar leyes, decretos, etcétera, pero me interesa de alguna manera que sepan que nuestra regulación desde hace 51 años permite en determinadas condiciones el uso médico y para investigación de las sustancias fiscalizadas a través de la Ley de Estupefacientes de 1967. Que el Código Penal tipifica aquellos ilícitos penales por tráfico de drogas como delitos contra la salud pública. Están en un capítulo específico de delitos contra la salud pública. O que, por ejemplo, en el marco de la Ley de Protección Ciudadana sí se puede producir una sanción administrativa, es decir, una multa, por el hecho de hacer ostentación del consumo o la tenencia de drogas fiscalizadas. Por otro lado, el Real Decreto 1030/2006, que establece la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, es la norma que garantiza a los ciudadanos el derecho a la atención a sus problemas de salud, tanto desde la perspectiva de salud pública como desde la perspectiva de la atención primaria y de la atención especializada. En todos los niveles del sistema, la atención a las adicciones, con su correspondiente y lógica metodología, está contemplada como un derecho del ciudadano, por tanto, como algo que los poderes públicos tienen que garantizar. Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2015 es el que establece las garantías para los ciudadanos en relación a la puesta en el mercado de aquellas sustancias a las que se les supone una finalidad terapéutica y, por tanto, es el que regula los procedimientos que se han de seguir para verificar, en primer lugar, que efectivamente esa sustancia tiene esa utilidad terapéutica y, en segundo lugar, que el beneficio de su uso es mayor que el riesgo potencial que su uso pueda producir. Por último, quiero mencionar también, porque es un tema que todos sabemos que está plenamente en boga, claro, no se penaliza, no es un ilícito penal el consumo. Eso no significa que una persona que consume no pueda cometer otros ilícitos penales, por ejemplo, por delitos contra la propiedad o contra el patrimonio o de otro tipo. Bueno, pues sepan ustedes que el Código Penal español, en el artículo 80.5, prevé claramente la sustitución del cumplimiento de las penas cuando éstas recaigan sobre personas que estén en una circunstancia de consumo problemático o adicción a las drogas y siempre y cuando la condena no sea mayor de 5 años y en qué condiciones se ha de hacer el seguimiento de esa sustitución de condena, que no se cumplirá, por tanto, en un establecimiento penitenciario, sino en dispositivos de otro tipo. Bien. En España, desde el año 2000, nos venimos organizando para las políticas de drogas a través de estrategias nacionales.
Hace poco hemos aprobado la tercera estrategia nacional que nos llevará al horizonte del 2024 y también hace relativamente poco que hemos evaluado la estrategia nacional 2009-2016. Desde esa perspectiva me gustaría enseñarles algunos gráficos para que ustedes puedan efectivamente responder a la pregunta que pongo arriba. ¿La política en España es una política de salud pública? Bueno, si lo es, lo primero que tiene que garantizar es que ese esfuerzo coordinado de la sociedad, de la comunidad en su conjunto, siguiendo la definición de Piedrola de salud pública, está efectivamente orientado al beneficio de las personas en términos de salud y de seguridad. Por eso les muestro aquí un poco cómo es, en una escala de 0 a 3, la coordinación de la delegación del Gobierno con del Plan Nacional sobre Drogas, bien con organismos públicos, bien con la sociedad civil. Y como pueden ver, es una coordinación que hemos valorado que es absoluta, y digo absoluta, todo es mejorable, pero evidentemente a plena satisfacción, cuando hablamos dentro del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero también con el resto de estructuras administrativas, como pueden ser las comunidades autónomas, las corporaciones locales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia. Tenemos oportunidad de mejora en muchos lugares. Por ejemplo, en relación con el Ministerio de Educación, con el que sí trabajamos, pero tenemos todavía mucho potencial de desarrollo conjunto, y además vamos identificando áreas nuevas. Por ejemplo, turismo. ¿Qué pinta aquí turismo? Pues miren ustedes, en España hay un fenómeno bastante significativo de lo que llamamos el turismo de borrachera o el turismo de atracón, que incluso en determinadas regiones, como puede ser las Islas Baleares, pues da lugar a prácticas de altísimo riesgo para la vida, como es el denominado balconing, el tirarse desde un balcón de un tercer o cuarto piso de un hotel a una piscina después de haber consumido alcohol y otras sustancias, lo cual, como se pueden imaginar, no siempre acaba bien. Bueno, pues hemos empezado a trabajar en estos últimos meses con turismo desde la perspectiva de intentar reorientar esa oferta turística para intentar desterrar esas prácticas de nuestro territorio. Cuando hablamos de coordinación con la sociedad civil, bueno, aquí está la Riot, pero me complace poder decir que también están personas que conforman UNAD dentro de la Riot y que saben perfectamente del nivel de coordinación que tenemos con las ONGs que trabajan en el ámbito de drogas en España, con las sociedades científicas, con los medios de comunicación, etcétera, lo cual no significa que no podamos mejorar claramente. Porque cuando queremos pasar de esa coordinación a la acción y empezando por la prevención, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que intervenir sobre los distintos factores de riesgo que se presentan tanto desde el punto de vista del entorno como desde el punto de vista de la persona y que además, aunque yo me he permitido modificar levemente este gráfico, pero están publicados desde la perspectiva tanto de la inducción, por decirlo de algún modo, a la experimentación como desde el punto de vista del consumo problemático. No me voy a entretener en cada uno de ellos, pero es obvio que para cada uno de ellos podemos introducir estrategias y prácticas en nuestros planes y programas que permitan trabajar los distintos aspectos, empezando sin ninguna duda por la exclusión y la pobreza, factor de riesgo indiscutible en detrimento de la salud global de las poblaciones, no solo en materia de adicciones, y siguiendo por todo lo demás. Porque, por ejemplo, simplemente por darles algún dato, durante el periodo, la segunda mitad del periodo de vigencia de la anterior estrategia, es decir, entre 2013 y 2016, pues hemos elaborado entre todos, de una manera coordinada, un plan de comunicación de la estrategia, un plan de prevención familiar universal, prevención con menores vulnerables, un proyecto de análisis y mejora de la normativa sobre el alcohol, un plan de prevención en el ámbito local, no un plan, un convenio con distintos planes de actuación en el ámbito local, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que si queremos actuar desde una perspectiva integral, tenemos que trabajar múltiples aspectos, incluido desde el control de la oferta, por ejemplo, lo que en España se llama el plan de zonas escolares, que no es ni más ni menos que un plan de prevención del comercio minorista en las zonas escolares y de ocio. Miren ustedes, estos son gráficos del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, que tiene sede en Lisboa,
que categorizan la actividad de prevención de los distintos países que comunican. ¿Voy por 10 o por 5? Por 10, vale, entonces voy bien de tiempo, muchas gracias. Decía que categoriza el esfuerzo preventivo de los distintos países de la Unión Europea desde distintos puntos de vista. Bueno, como pueden ver, en el primer gráfico España está ahí en oscurito, lo cual significa que estamos haciendo un esfuerzo en prevención que se puede cuantificar, yo diría que como notable, pero evidentemente tenemos grandes lagunas. Les llamo, por ejemplo, la atención en el gráfico de en medio y de abajo. Ese gráfico significa si estamos haciendo o no todo el esfuerzo que deberíamos hacer en relación al consumo de alcohol. Bueno, pues como ven, no quedamos nada bien en España en ese aspecto. Es por eso que actualmente, y cuando digo actualmente, yo ayer no pude estar aquí con ustedes porque estuve todo el día con la ministra trabajando este tema, estamos haciendo un esfuerzo importantísimo por cambiar nuestra percepción, la percepción de lo que el alcohol significa en la cultura española, una sustancia que está enormemente arraigada en nuestra cultura. Y estamos además en un momento oportuno para hacerlo, porque afortunadamente contamos con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales para introducir reformas y cambios en relación, por ejemplo, a temas tan importantes como la publicidad del alcohol o a temas tan importantes como es el trabajo desde el punto de vista de la prevención en el ámbito escolar desde una perspectiva metodológicamente adecuada. Por tanto, tenemos mucho camino andado, mucho camino que realizar. Miren ustedes, si valoramos la actividad de las comunidades autónomas, que como seguramente saben, en nuestro país son gestoras directas de muchas de las actividades en relación con las drogas, en lo que concierne a la prevención, pues nos encontramos con cosas muy satisfactorias y otras no tanto. Por ejemplo, si se fijan en el gráfico de arriba a la izquierda, podemos ver que no hay comunidad autónoma que no intervenga en el ámbito escolar, familiar, en el de ocio alternativo, es decir, en los ámbitos clásicos de la prevención. Sin embargo, solo 6 comunidades autónomas tienen programas específicos de prevención en el ámbito de la seguridad vial en relación con el consumo de sustancias con potencialidad adictiva. Ahí tenemos claramente una oportunidad de mejora. Luego hablaré un poco más de mujer. Digo porque, como pueden ver, programas de prevención del síndrome alcohólico fetal o explícitamente dirigidos a embarazadas, pues tienen una cobertura media en nuestro país. Hay que seguir avanzando. No obstante, estamos ya evaluando también los niveles de calidad de cada una de las actividades que se realizan. A veces no se trata tanto de hacer mucho como de que lo que hagamos lo hagamos bien. Y desde esa perspectiva, pues son muchas ya las comunidades que tienen catálogos y carteras de servicios de prevención, que son los elementos de garantía a la ciudadanía de una actividad de calidad, pero en cualquier caso, en una escala de 0 a 4, consideramos que estamos en un punto todavía intermedio, en un punto 2, lo que significa que todavía tenemos mucha oportunidad de mejora. Por otro lado, en el periodo de vigencia de la última estrategia, 8 años, hemos visto cambios interesantes, diría yo, en el abordaje de la prevención desde las distintas perspectivas, inespecífica, selectiva, indicada. Y fíjense cómo, por ejemplo, las actividades relacionadas con menores vulnerables han pasado en el inicio de la estrategia de abarcar a 37.000 chicos y chicas de nuestro país para subir hasta 121.000 al final de la estrategia, lo que significa que estamos, dentro de la gran crisis económica que hemos sufrido, polarizando la actividad específicamente hacia quienes, no específicamente, pero de modo notable hacia quienes más lo necesitan. He tomado prestado este esquema de mis antiguos compañeros de Madrid Salud, del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, porque me parece muy sencillo, pero al mismo tiempo muy claro cuando hablamos del abordaje terapéutico de las adicciones en nuestro país. Hablamos de atención integral porque hablamos de un acceso franco, sin lista de espera, porque hablamos de una valoración inicial por un equipo multidisciplinar, porque hablamos del establecimiento de unos objetivos pactados con el paciente, porque el paciente es cliente. Hemos vivido otras épocas en las que al individuo que se acercaba a un centro de atención prácticamente se le imponía
una determinada estrategia terapéutica al margen de lo que él deseara. Estamos hablando de que en este contexto es perfectamente posible, si ese es el deseo de la persona que demanda ayuda, plantearse un programa que no tiene necesariamente por qué ser un programa libre de drogas. Y esto hace unos cuantos años, hace 20, 25 años en nuestro país no estaba ni mucho menos tan claro como lo está ahora. Al final se trata de definir programas personalizados de intervención porque, como digo, pensamos más en las personas que en las sustancias. Y no es lo mismo tratar a una persona en un entorno familiar estructurado que tiene un trabajo y lo conserva independientemente de que pueda tener un problema serio en relación con las sustancias, que tratar a una persona que puede estar en situación de calle, que no tiene un techo sobre el que refugiarse y que incluso pudiera tener, ¿por qué no?, una problemática de idioma en función de que haya sido una persona que ha recalado en nuestro país en un contexto de inmigración, pero diría no de la inmigración bonita, no de la inmigración elegida, no de la inmigración buscada. Bueno, en cualquier caso, una intervención de este tipo es la que venimos realizando, la que intentamos realizar, y también la hemos evaluado desde la perspectiva de la cobertura, tanto en términos de número de comunidades autónomas que realizan actividades metodológicamente bien implementadas de distintas tipologías, y de la cobertura propiamente dicha en el sentido poblacional. Es decir, a cuántos llegamos, perdón, porque esto debe estar temporalizado y se me va solo a la siguiente. Bueno, simplemente quería hacer mención dentro de este gráfico que, como ven, pues determinadas actividades básicas desde la perspectiva terapéutica, desintoxicación, deshabituación, etcétera, están presentes en todo el territorio y con un altísimo grado de cobertura. Sin embargo, y por ejemplo, aunque existen experiencias magníficas en nuestro país, no solo por su cualidad, sino porque están evaluadas y desde luego resultan eficientes, pero aún tenemos claramente un déficit en la focalización de la perspectiva de género dentro del problema global de las drogas y de las adicciones. Como ven, es menor el número de comunidades en que están presentes los programas específicos para mujer, y también el grado de cobertura poblacional pues no llega a los niveles de otros programas. Por eso hemos priorizado, como al final diré, enseguida diré en todo caso, las cuestiones de género en la nueva estrategia. Pero ya de modo muy breve, porque intuyo que debo de estar... Ya he terminado, pues voy a terminar. Ya no me entretengo en enseñarles algunos gráficos que les quería enseñar de cómo hemos ido evolucionando en determinados ámbitos. Simplemente quería decirles que, y es un minuto, decirles que, como dije al principio, recientemente hemos aprobado la nueva Estrategia Nacional, en este caso de adicciones, 2017-2024, una estrategia que comporta dos metas claras desde el punto de vista del necesario balance entre el control de la oferta y la reducción de la demanda, que las tienen expresadas, con unas áreas de actuación y con unas áreas transversales de refuerzo que están ahí expresadas, y que como principales novedades enfatiza en la perspectiva de género. En la anterior estrategia el enfoque de género era un principio de la estrategia, ahora es un principio de la estrategia igual, pero se convierte en objetivos operativos. Hemos incluido a todas las adicciones y su prevención, no solo las derivadas de sustancias. Obviamente, prestamos una atención especial anteponernos a los riesgos derivados del uso de las nuevas sustancias psicoactivas. Estamos haciendo un esfuerzo por complementar. Ayer estuvo aquí Rosario Sendino, la directora del Observatorio Español de Drogas y Toxicomanías, y les hizo una presentación clara del tema, pero tenemos que generar nuevos instrumentos que nos permitan valorar y evaluar qué es lo que está ocurriendo con determinadas cosas, y también la calidad, la equidad, las buenas prácticas, la eficiencia. Y, desde luego, poner por primera vez el foco en la población mayor. Hace más de 30 años que se inició la epidemia de heroína en nuestro país.
Muchas personas, realizan hoy una vida absolutamente normalizada a través, por ejemplo, de programas de sustitutivos opiáceos o a través de otros modelos de intervención, pero siguen de alguna manera vinculados al sistema, y otros simple y llanamente nunca llegaron, nunca los captamos y se han hecho mayores y tienen unas necesidades distintas a las personas con las que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos 20 años. Por eso es muy importante poner el foco. Piensen ustedes, por ejemplo, que nuestras encuestas nacionales recogen información desde los 14 a los 64 años de edad. Nunca hemos investigado qué pasa más allá de los 64. Hay que hacerlo. Se nos ha hecho mayor la población. Bien, no me extiendo más, no tengo más tiempo. En cualquier caso, quiero agradecerles a todos la atención. Estoy convencido de que mis compañeros de mesa van a ir ahondando en algunas de las cosas que yo les he podido transmitir, y muchas gracias. Muy bien, buenos días. Vamos a tratar de que no me saquen la banderita. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este grupo de La Riot, este club de amigos, como le digo yo muchas veces a Margarita, de donde yo ahora formo parte también de este club de amigos de La Riot. Un saludo muy enérgico de parte de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne. Para quienes no lo saben, la Organización Panamericana de la Salud es la rama para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y es la institución, la organización internacional de más larga vida. Tenemos 110, 112 años ya tratando de llevar salud para todos. El tema de salud pública es un tema que en el ámbito de las políticas de drogas tiene probablemente una doble vertiente. Una de ellas es que ha servido de justificación para las políticas de control y fiscalización. Si se argumenta la protección de la salud pública, del bien público de la salud, como la justificación de las medidas que han pretendido controlar y fiscalizar algunas sustancias que se consideran peligrosas para la salud. Pero al mismo tiempo, y sobre todo en las últimas décadas, el tema de salud pública ha sido utilizado como una especie de herramienta de balance para las políticas de drogas, políticas que se han caracterizado por un sesgo particular hacia los temas de control y fiscalización y que durante los últimos 10 años ha habido como una demanda especial de necesariamente tener que girar hacia políticas más integrales, más balanceadas, más comprensivas e inclusivas, y donde la llave de acceso para esto pareciera estar muy vinculada al tema de salud pública. Y hasta ahí la cosa funciona más o menos bien. Lo que no sabemos un poco claro y por eso tan importante la ilustración que nos daba Paco hace un momento en relación a cuando estamos hablando de salud pública, ¿de qué es lo que estamos hablando necesariamente? Estamos hablando de estetoscopios y batas blancas, estamos hablando de eso que llaman el modelo médico hegemónico, estamos hablando de qué cuando hablamos de salud pública. Vamos a tratar de hacer una revisión breve acerca de lo que el tema de salud ha implicado para el tema de las políticas de drogas y cómo ha sido mirado. En principio, no quiero insistir mucho más sobre esto, la salud vista como fenómeno colectivo, como fenómeno participativo, pero que no está limitado a las intervenciones de salud, ni mucho menos está
solamente limitado al sector salud, así como tampoco el sector salud está limitado única y exclusivamente a las redes públicas de servicios de salud. Muy probablemente el tercer sector también forma parte del sector salud, el sector privado forma parte también del sector salud, pero las políticas se definen desde el sector público. Entonces, en esta evaluación y seguimiento de salud en las comunidades, en esta formación de políticas públicas, que es el otro tema interesante, porque hablamos mucho de salud pública, pero nos cuesta mucho encontrar dentro del ámbito de las políticas de salud los elementos precisos que abordan este tema. Cuando tenemos mucha suerte lo encontramos dentro del ámbito de la salud mental, pero entonces pretendemos un enfoque de salud pública sin que existan políticas de salud definidas sobre este tema. Y por otro lado, la salud como derecho, es decir, la garantía a tener acceso a eso que hemos definido de una manera un poco utópica, que es la salud. El uso de sustancias tiene enormes antecedentes. En nuestra región nos remontamos hacia los usos tradicionales o rituales de sustancias psicoactivas con fines particularmente religiosos, limitados a determinados sectores de la población, pero vivimos también la transformación de ese uso ritual en una aplicación comercial, es decir, con un beneficio en el cual las sustancias se convierten en un medio de producción, en una mercancía que tiene un costo, que rinde beneficio y que desvirtúa eso que inicialmente se planteaba como un uso ritual de sustancia. Esto, por supuesto, también acompañado de la identificación de una serie de problemas que se veían como problemas probablemente de salud, pero que no estaban muy claros. Por ejemplo, ya en los años 50 hay un concepto de adicción de la Organización Mundial de la Salud y en el 64 ya se pasa de adicción porque se consideraba un término como un poco fuerte, un poco feo y denigrante hacia el tema de dependencia. Y vemos cómo en la mayor parte de los documentos que hablan sobre políticas de drogas hablan y hacen un énfasis, yo diría que exagerado, en relación con la dependencia, como que si fuese la única consecuencia que dentro del ámbito de salud pública tiene el uso de sustancias. El discurso ha evolucionado. Nos colocamos en la década de los 50 y el énfasis era particularmente hacia la mirada del consumo como una desviación social, como una forma de degeneración, donde la peligrosidad y la patología y el vicio eran lo que marcaba el discurso de la sustancia en contexto de marginalidad. Entonces era necesario desarrollar políticas que fortalecieran el control sobre esa población degenerada, sobre esa población viciosa y sobre esa población que estaba siendo, digamos, protagonista de este conducto desviado. Esto era una política fundamentalmente dirigida hacia sanciones y control de esa población marginal, fundamentalmente en los guetos urbanos, en los guetos más asociados a la pobreza, para preservar la salud pública. Este discurso en la década de los 60 evoluciona cuando el fenómeno pasa de ser un fenómeno marginal a ser un fenómeno que comprometía a las clases medias. Entonces ya se convierte en un problema mucho más percibido como un problema social y que afectaba de alguna manera a otros sectores de la sociedad que no podían ser acusados necesariamente de marginal. Yo no me acuerdo mucho de esto, no corresponde a mi época en particular, es una referencia puramente histórica. En los 60, entonces, esa extensión del problema hacia las clases medias y al uso de sustancias múltiples, marihuana, alucinógenos, psicofármacos, que tuvo la particularidad que muchos de estos elementos que corresponden a ese momento histórico particular siguen prevaleciendo en el discurso hoy en día. Y muchas veces la mirada que se tiene es una mirada un poco retro ante un problema que ha cambiado enormemente y cuya dinámica es completamente distinta a la que había en aquel entonces. Sin embargo, en esta época ya hay un reforzamiento del discurso médico-sanitario aliado a la disposición jurídica. Entonces, hay énfasis en lo individual, hay la necesidad de distinguir entre el delincuente traficante y el consumidor enfermo, y hay el estereotipo de la dependencia como único problema, y esto asociado con una cosa que en los Estados Unidos se llamó la industria de la salud mental.
es decir, un desarrollo bastante potente de la oferta de servicios de salud mental que se recoge de manera significativa ya en la Convención del 61 y que es el preámbulo a eso que conocimos después como la guerra contra las drogas, donde el adicto es considerado un enfermo y por lo tanto no es un delincuente y necesita ayuda médica, y aquí me faltó agregar, y hay que dársela por encima de lo que sea, incluso contra su voluntad. Ese era el planteamiento que en la década de los 60 y 70 se tenía con relación al uso de sustancias psicoactivas. El enfoque epidemiológico que fue también planteado por Paco Babín hace un momento, también nos colocaba ante una situación que todavía hoy en el discurso, cuando yo oigo a alguien diciendo el flagelo de la droga, inmediatamente me conecto con esta imagen que tenemos aquí. Es decir, le damos un carácter animado a las drogas, es decir, es como que las pastillas de éxtasis tuvieran una capacidad particular de moverse, tuviesen vida propia, y entonces la droga llegó y la droga atacó, y entonces somos víctimas de la droga, como que si estuviéramos hablando de malaria, de paludismo, de sarampión, y donde estos elementos no necesariamente son recogibles en ese contexto. Sin embargo, Paco hacía una muy buena traducción de lo que era este elemento, pero no es así que se vive, es decir, cuando hablamos del flagelo de la droga y entonces la droga invadió el tema. Seguimos pensando en el sujeto que consume sustancias como el sujeto infectado y al que hay necesariamente que curar. Esto ya en la década de los 70 hace que el discurso en el ámbito de la guerra de Vietnam y en plena Guerra Fría se modifique, es la famosa guerra contra las drogas y la circunstancia en la cual el contingente de soldados norteamericanos que estaba participando en la guerra de Vietnam presentaba unas preocupantes prevalencias de uso de sustancias y de adicción a la sustancia. Entonces, esto coincide con la entrada del contexto latinoamericano en esta mirada a la heroína. Entonces aparece el fenómeno de la cocaína. Aparece el fenómeno de la cocaína y aparece esa especie de revolución cultural que significó la producción agroindustrial de cocaína en la zona andina. Entonces cambia la dinámica del problema. Por eso cuando ayer se planteaba la posibilidad de narcosalas en el contexto latinoamericano, es decir, nosotros no tenemos narcosalas no porque no tengamos los recursos para tenerlos, no es un tema solamente de recursos, es porque no los necesitamos, porque el problema de uso endovenoso de opiáceos no es el problema de Latinoamérica, el problema de Latinoamérica sigue siendo el problema de la cocaína. Y surge también el famoso mito de las comunidades terapéuticas, o sea, como elemento de respuesta de la sociedad que no encontraba una respuesta en el ámbito de la oferta de servicios de salud para esta dificultad. Entonces, todo este modelo de DITOP, de comunidades terapéuticas, los programas de metadona, comienzan a cambiar un poco el panorama acerca de cómo se manejaba este problema desde una perspectiva de salud. Y eso se recoge bastante bien en la Convención del 71. Después aparece Don Pablo, el fenómeno mítico que ha sido rescatado por Netflix, de Pablo Escobar como figura mítica, extraordinaria, y la figura de la guerra contra las drogas. Ya entramos en un ámbito donde la droga, en la década de los 80, es cocaína, y es la droga prioritaria, y hay un escenario bélico que se traslada hacia el área andina. La guerra contra las drogas, el Plan Colombia, la asociación de drogas y mercado de drogas con violencia, con subversión, con corrupción. Y fíjese que el tema de salud aquí solamente se ubica en relación a cómo lo que conocemos como reducción de la demanda es el control del consumidor como sujeto peligroso, pero ya no solo peligroso contra la salud, sino peligroso contra la estabilidad de los estados, contra la subversión, con una cantidad de elementos que confunden el discurso. Entonces, hay
que necesariamente controlar la oferta en la fuente de producción, y hay aquella noción de país víctima, país victimario, que va modificándose paulatinamente hacia el contexto de corresponsabilidad. Entonces, esto ya en el año 88, en la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, comienza a tener un claro reflejo. Y en esta época surge la CICAD. Es decir, surge la CICAD y surgen las comisiones de droga en los países latinoamericanos, como una forma de responder. Entonces, este discurso va evolucionando en el 90, ya posterior a la Guerra Fría, hacia el tema de la seguridad. Entonces ya el problema de las drogas ya pasó de ser solamente una amenaza contra la familia, contra la estabilidad familiar y la sociedad, para convertirse en un tema que tiene que ver con el crimen organizado, con la corrupción, con la legitimación de capitales, y que en los 90, ya en la declaración política que se produce en el seno de Naciones Unidas, hace mucho énfasis en el tratamiento y la rehabilitación, y se comienza a insistir en la necesidad de priorizar las intervenciones de reducción de la demanda. Ya se establece una guía, unas recomendaciones, unos principios básicos de reducción de la demanda, pero siempre desde el punto de vista político global, manteniendo la asociación entre drogas y violencia, drogas y terrorismo y drogas y seguridad, con un énfasis en la cooperación internacional marcado por ese elemento de la corresponsabilidad. Esto coincide con la famosa década del cerebro. Entonces ya dejamos de inventar un poco las cosas y nos dice Nora Volkow y su equipo, no, nosotros somos capaces de fotografiar lo que está ocurriendo en el famoso circuito de recompensa que había sido ya descrito en los años 40 o 50, pero que nos lo muestra exactamente y nos dice, ok, muy bonito el discurso de la voluntad, muy bonito el discurso de dile que no a la droga, pero existen unas estructuras que son unas estructuras neurobiológicas que marcan y que determinan que esto efectivamente, eso que nosotros rogábamos que fuera una enfermedad, efectivamente lo es. Y tiene una base neurobiológica, y no es el tema de reducir esto a una enfermedad del cerebro, sino entender que esto también tiene un componente biológico que es necesario considerar. En las Américas, el tema de la discusión sobre las políticas de droga ha tenido particular intensidad durante los últimos 10 años. Es posible verlo reflejado ya en la declaración política del 98, donde hay un claro énfasis y que le abre la puerta a lo que posteriormente terminaron siendo las recomendaciones de la UNGAS y que fueron muy bien resumidas. Aprovecho que Aldo está entrando porque justamente esto fue muy bien resumido en la presentación de Aldo Lale ayer en relación a cuáles son los parámetros que en este momento nosotros tenemos dentro del ámbito de la política y qué rol juega la salud pública en este contexto. Vemos cómo el tema o la declaración de necesidad de salud pública se va manteniendo en el tiempo y se va haciendo presente en los diferentes documentos que van apareciendo, tanto en la declaración política como en la Comisión de Drogas, esta comisión latinoamericana que después dio origen a la Comisión Global sobre Drogas, en el estudio de la CICAD, de la OEA, que después fue estudio de la OEA, y el capítulo que se dedica específicamente al tema de salud pública, hasta lo que hemos visto en los documentos resultantes de la UNGAS y en lo que se ha producido después de que ese documento de UNGAS establece las recomendaciones. Hay un fenómeno que desde el ámbito de la salud nosotros podemos mirar. En la Asamblea Mundial de la Salud el año pasado se aprobó una resolución sobre estas recomendaciones de UNGAS, luego de casi 25 años de que no había un pronunciamiento importante desde los organismos internacionales del ámbito de la salud específico sobre el tema de drogas. Porque por eso quiero señalar, es decir, hablamos mucho de salud pública, pero la salud pública como tal se hace muy poco presente en relación con este tema.
Entonces, esta declaración política establece algunos elementos interesantes que buscan reequilibrar las políticas internacionales sobre drogas con ese énfasis en la salud pública, fundamentalmente en materia de prevención y tratamiento, pero también vinculándolo a las políticas de desarrollo, ya desde el informe de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud y las metas globales del 2030 nos colocan un poco acerca de la necesidad de, dentro de ese objetivo 3, donde hay uno que específicamente se refiere al fortalecimiento de la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias psicoactivas. Las recomendaciones operacionales de UNGAS tienen un marcado acento y una responsabilidad explícita en relación a lo que los organismos de salud y los estados deben hacer en relación con este tema. Pero también el acuerdo que se establece entre Naciones Unidas y la OMS, que apunta a 7 líneas de trabajo que están alineadas a su vez con las recomendaciones de UNGAS y que van desde la prevención de los problemas específicos asociados al uso de sustancias como a una serie de complicaciones que no necesariamente requieren que el sujeto sea un dependiente. Es decir, cuando hablamos de accidentes, cuando hablamos de sobredosis, no necesariamente tiene que existir dependencia para que haya un impacto sobre la salud pública, pero también una serie de consecuencias de tipo psicosocial que están relacionadas con esto. Hay una serie de desafíos que se nos plantean en estos términos que tienen que ver con las funciones esenciales de salud pública y que a las cuales Pancho hacía mención en su relación de ayer. Es decir, voy más allá. Yo solamente encontré una de las funciones de salud pública que no es asociable de manera directa a, digamos, al problema de uso de sustancias, y que es la intervención en materia en situaciones de desastre. Pero sin embargo, aún en esas situaciones nosotros encontramos una cantidad de complicaciones que tienen que ver con uso de sustancias. Pero todo lo demás, desarrollo de políticas, monitoreo de la situación de salud, formación de recursos humanos, innovación, nuevas prácticas. Hay elementos críticos, y hay 5 elementos críticos que podemos hablar. Es decir, prevenir el uso y reducir las vulnerabilidades y riesgos, tratar los trastornos y las complicaciones, reducir y manejar los daños, el acceso a los medicamentos controlados y el monitoreo y vigilancia, donde el rol de las agencias de salud vendría a ser, por una parte, todo lo que tiene que ver con la intensificación de la función normativa, pero también en la actualización de evidencia. Ya nosotros pasamos de aquella etapa en la cual los programas, porque eran bonitos y porque estaban bien presentados y porque se supone que debían ser buenos, debían, por lo tanto, funcionar. Eso no necesariamente es así. Tenemos que preocuparnos en este momento por trabajar sobre aquello que funciona y saber cómo funciona, pero también por garantizar el acceso universal y el tratamiento de calidad a todos los niveles de la red para todas las personas. Y los usuarios de sustancias psicoactivas son personas también y por lo tanto tienen los mismos derechos que los otros, con un mejoramiento de los sistemas de información en salud pública. Lo que no se ve, lo que no es capaz de ser traducido en términos cuantitativos, no existe, y eso es algo que tenemos que resolver. Y también la recolección y la difusión de buenas prácticas efectivamente demostradas. Entonces, no es menor el tema, pero tampoco es un tema de estetoscopios y batas blancas. Es un tema de cómo el conocimiento acumulado a lo largo de siglos de experiencia de la salud pública logra abordar también un tema que ya va dejando de ser un tema novedoso para formar parte de lo que son los retos de la salud pública en este tiempo. Me pasé casi 2 minutos, gracias.
Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. En primer lugar, quiero agradecer a Riot esta posibilidad de estar aquí con todos ustedes esta mañana en unas jornadas tan importantes como son el 20 cumpleaños de la red. 20 años no es nada, ¿verdad?, que decía el tango. Yo recuerdo cuando nació Riot, esto quiere decir que somos ya todos un poco mayores. Pero llevar adelante una red como Riot no es una cosa fácil, y yo quiero felicitar tanto al Plan Nacional de Drogas, que en su momento vio la necesidad de apoyar hace 20 años el tema y ha seguido manteniendo el apoyo a esta red, como a todas las organizaciones hoy aquí representadas que han hecho posible estos 20 años. Evidentemente, por muchos apoyos que se tengan, si no hay una vida detrás y si no hay organizaciones comprometidas con el trabajo que están haciendo, esto no hubiera llegado hasta aquí. Así que muchas felicidades, Margarita, como representante en estos momentos de la red. Esperemos que haya muchos otros cumpleaños en el que tal vez nosotros ya no estaremos, pero esperemos que haya suficiente tiempo para ir avanzando en este tema, que es muy necesario. Yo espero que mi pequeña aportación de esta mañana sea complementaria a lo que también han explicado mis compañeros de mesa. Y lo voy a centrar en algo tal vez un poquito más teórico, pero intentando ver cómo la salud pública tiene instrumentos que pueden ayudar a los países a poner en práctica esto que hemos visto que es un reto, que es cómo bajar el discurso teórico de un nuevo enfoque de las políticas que tienen que estar basadas en derechos humanos, salud pública, etcétera, cuáles son los instrumentos que la salud pública puede aportar y, de hecho, qué es lo que ya ha aportado en este ámbito. En principio, de entrada, ya vemos que no es un nuevo paradigma. La salud pública es algo mucho más antiguo que las políticas de drogas. Los primeros intervenciones en salud pública son del siglo XVII y XVIII, por tanto no estamos hablando de algo nuevo, pero sí que estamos hablando probablemente de algo nuevo dentro del ámbito de las políticas de drogas, como ha mostrado Luis. Por tanto, yo me centraré en qué es lo que aporta el enfoque de la salud pública a las políticas sobre drogas. Tradicionalmente, la salud pública se desarrollaba en el ámbito de la salud puramente, ¿no? Y bueno, pues las áreas tradicionales eran la bioestadística y epidemiología, la administración sanitaria, la salud medioambiental, la ocupacional, la alimentaria y la salud internacional para casos de desastres y digamos, temas de emergencia. Sus misiones tradicionales eran evaluar y monitorizar, anticipar y prevenir problemas de salud, formular políticas públicas y garantizar servicios de asistencia a la salud. Evidentemente, con el tiempo, tanto la propia Organización Mundial de la Salud, que ha sido un poco el faro que ha ido de alguna manera desarrollando digamos, cómo esto se hace presente en la sociedad, pues ha pasado de la Declaración de Alma-Ata del 78, declarando a la salud como un derecho fundamental, en el 84 la declaración que ya nos han contado en esta mesa de algo que va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad, del bienestar físico, psíquico y social, a todo el concepto de promoción de la salud que se inaugura con la Carta de Ottawa, en la cual ya se considera que, digamos, para promover la salud se requieren intervenciones sociales, ambientales, destinadas a beneficiar y proteger la salud individual, pero dentro de un contexto social, ¿no? Y entonces entran digamos, en todo el espectro de intervenciones de salud pública, la buena gobernanza, la educación para la salud y el desarrollo, la garantía de contextos sociales y medioambientales saludables. Entonces, bueno, pues yo he procurado, y lo voy a resumir muy brevemente, pensar en cuáles son estas aportaciones que ha hecho la salud pública a las políticas de drogas. En primer lugar, nos permite el diagnóstico de necesidades.
Esto es algo que parece de perogrullo, pero realmente no es tan fácil. Es decir, los que todavía recordamos las primeras políticas de drogas, incluso antes de que se creara el Plan Nacional de Drogas, las políticas de drogas eran: vamos a hacer algo porque salen unas señoras que son madres de consumidores a la calle y hay que hacer algo. Y entonces hay que hacer algo. No había, digamos, ninguna énfasis o ninguna reflexión sobre qué está pasando en relación a las drogas, a los consumos y a sus impactos. Y, por lo tanto, la salud pública lo primero que nos aporta es un instrumento de mapeo, un instrumento de valoración. Nos permite identificar necesidades, nos permite, a partir de esta identificación de necesidades, priorizar actuaciones, optimizar los escasos recursos existentes, porque estamos en un campo, creo que todos los que estamos aquí podemos compartir el hecho de que no sobran los recursos, al contrario, hay que ser muy creativo para continuar 20 años haciendo algo en este campo, porque los recursos son muy escasos y, por lo tanto, en la medida que tenemos un análisis de los problemas, podemos priorizar actuaciones, evaluar el impacto de las políticas y anticipar problemas. Bueno, yo no me centraré en los ejemplos, pero bueno, en las Américas está el OID, que de alguna manera en sus informes que ha ido sacando a lo largo de los años está identificando pues problemas que de alguna manera, bueno, pues cómo evolucionan con los años, determinados consumos. Tenemos, bueno, pues no voy a entrar en estos detalles. Esta presentación, si quieren, ustedes la verán, pero bueno, son ejemplos además, algunos son ejemplos de hace mucho tiempo de cómo el mapear un problema nos ayuda a identificar prioridades, ¿no? Mortalidad atribuible en series temporales relacionadas con los consumos de distintas drogas, comparar cómo está evolucionando en distintas regiones del mundo este problema, saber cuál es el perfil de los usuarios de drogas que acceden a los servicios de salud. Por tanto, se trata de, lo primero que nos aporta es un instrumento de diagnóstico. En segundo lugar, nos permite evaluar el impacto de las decisiones políticas que se toman en relación con las drogas. Por ejemplo, está claro que ya creo que todo el mundo ha asumido a día de hoy que la denominada enfoque de la guerra contra las drogas no funciona. Es decir, que lo único que ha hecho es generar mayores problemas y, por tanto, bueno, pues también este instrumento nos permite evaluar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, qué cosas permiten avanzar y hasta qué punto, ¿no? Nos permite evaluar cómo evoluciona el consumo, cuál es el perfil de la población que consume, la mortalidad atribuible, la evolución de otros problemas relacionados con las drogas, la eficacia de los programas y la comparación entre países. Yo he traído un ejemplo que es paradigmático en el tema de evaluar unas políticas, que es el ejemplo, y que está un poco lejos de cuando el discurso general de las drogas, de cómo los precios, el incremento de los precios ha ayudado a disminuir la prevalencia de tabaco en todos los países del mundo. ¿Lo ven? Es como una gráfica que es, digamos, el efecto inverso, el incremento de los precios reduce el consumo de forma casi especular, y esto ha pasado en países como Canadá en los años 90, ha pasado en países como Turquía, ha pasado en países como Estados Unidos, ha pasado en países como Sudáfrica. Por lo tanto, este elemento, esta gráfica de cómo el precio influye en el consumo, es algo que vemos que es un elemento que se mantiene en todas las culturas del mundo y que realmente el precio parece ser un elemento interesante para que se incrementen o disminuyan los consumos de drogas. Aquí en España también ha pasado lo mismo, ¿no? Bien, el tercer elemento que aporta la salud pública como instrumento es comparar el impacto de políticas y estrategias entre países en situaciones teóricamente equiparables
y cómo tipos de intervenciones en salud en otros ámbitos, por ejemplo, la eficacia del tratamiento dentro de los sistemas de salud. Bueno, me voy a explicar porque es mucho más fácil verlo claramente. Miren, este es de la gráfica de cómo evolucionó en Francia de los años 60 al 2000 el consumo de... Esto no sé si se puede... Bueno, perdón. El consumo de bebidas alcohólicas. Saben que Francia es el primer país productor de vino en el mundo y ven cómo el consumo de vino en estas décadas fue disminuyendo. Vemos también cómo el consumo de cerveza parecía que del 60 al 80 tenía una ligera tendencia al incremento y a partir del 2000 y a partir del 80 baja. Da la casualidad que aquí, en los años 80, a principios de los 80, en Francia se regula una ley, que es la ley Evin, en la cual, bueno, pues básicamente lo que hacen es controlar los precios, la publicidad, el acceso, regular las horas de consumo, etc. Yo estoy muy contenta de saber que estamos ya cerca de tener una ley parecida en España, porque ha habido 3 intentos serios fracasados y de verdad que os deseo la mejor suerte del mundo para que esta vez la cosa vaya en serio. En España no hemos conseguido algo que en Francia a partir del año 81, creo que fue, pudieron regular. Ahora miremos, fíjense bien en esta evolución y ahora miremos lo que pasó en España en los mismos años. Pues pasó una cosa muy curiosa y es que el consumo de vino ha ido disminuyendo y el consumo de cerveza se ha disparado. Claro, de momento yo lo dejo aquí, pero pensad, son 2 países del sur de Europa, 2 países con tradición de consumo de vino tradicional y de repente la foto es tan distinta, ¿verdad? Porque, bueno, esto en estos análisis que tenemos nos permiten hacer preguntas y ver qué ha pasado en cada caso. También la comparación entre países nos permite ver que, por ejemplo, en países donde el consumo de bebidas alcohólicas es más prevalente, por ejemplo, todo el centro, norte Europa, sur Europa, etcétera, en las últimas décadas, desde el año 90, ha habido una disminución de la prevalencia general y, en cambio, en países donde estos consumos son menos prevalentes, se está incrementando de forma exponencial el consumo. Es el caso, por ejemplo, de los países de América Latina. Bien, todo esto nos permite preguntarnos cosas, ¿verdad? Esto es la misma, pero un poco más actualizada. Son datos de la OMS, en este caso de Europa, y también vemos cómo hay regiones del mundo en las que la prevalencia disminuye y en otras se dispara. Hablando de comparaciones, nos permite ver qué ha pasado en países donde han prohibido la publicidad de una determinada droga, en este caso el tabaco, en 10 años. ¿Qué ha pasado con el consumo, con la prevalencia total del consumo en países donde ha habido una prohibición total de la publicidad y en otros que con medidas similares de control del consumo de tabaco no se ha prohibido la publicidad? Pues bien, vemos que parece ser un cierto impacto en la prevalencia. También nos permite algo muy interesante y es que siempre suele haber esta crítica a los tratamientos de adicciones diciendo, bueno, claro, pero hay muchas recaídas, el tratamiento de las adicciones no es muy eficaz porque, oiga usted, luego la gente pues continúa teniendo el problema de la adicción es recurrente y hay recidivas, etcétera, etcétera. Bueno, si comparamos el porcentaje de éxito de lo que es los tratamientos en adicciones con otros tratamientos en salud, vemos que el porcentaje de éxito tampoco es que sea para tirar cohetes en otros casos de la asistencia en salud. Por tanto, las comparaciones también en este caso nos sirven. Bien, ¿qué otra cosa nos aporta el enfoque de salud pública? Pues un cambio de foco. Pasamos de enfocarnos en lo individual exclusivamente a ver qué está pasando alrededor de las personas para que se produzcan determinados consumos, ¿no? Por tanto,
el análisis sobre el origen de los problemas relacionados con las drogas no se centra solo en las propiedades, aquellas de las que hablaba Luis, ¿no? De el flagelo, no es la propiedad de la sustancia, las sustancias, ya lo veremos, han existido siempre, no solo en las personas, factores individuales de riesgo, genéticos, familiares, del entorno inmediato, sino que también tenemos que tener en cuenta el contexto socioeconómico, que puede llegar a pesar tanto o más que todos los factores interiores y que por lo tanto explica por qué en determinado momento se produce un consumo epidémico de cualquier sustancia. Por tanto, también esto nos ayuda a entender que las personas con problemas de adicción son las principales víctimas de todo este tema y no tanto los causantes de los problemas, ¿no? Esto, bueno, está muy bien definido en este esquema que Naida hizo en su momento y vemos cómo, bueno, pues si antes se hacía más énfasis al hablar de temas de adicciones solo en la parte biológica y genética, tenemos toda la parte de medio ambiente a la que hay que considerar. Por otro lado, también nos ayuda a evaluar la eficiencia de las distintas intervenciones que se hacen en este ámbito. Por un lado, a definir el coste-beneficio de cada intervención y, por otro, saber que no necesariamente las actuaciones más caras son las más eficaces. Antes he hablado del precio, ¿no? El precio del tabaco, vemos cómo a medida que incrementamos el precio disminuye el consumo, pero también disminuye, por ejemplo, la mortalidad atribuible al tabaquismo por cáncer de pulmón de una manera espectacular. Por tanto, hay intervenciones que a lo mejor, considerando que los recursos son escasos en el ámbito en el que estamos, simplemente es necesario a lo mejor implementar una ley de incremento de precios de alcohol o de prohibición de publicidad para que disminuyan los consumos, tan fácil como esto, explicando el por qué se hace, evidentemente. Bien, por ejemplo, aquí, esta es muy reciente, una organización, una ONG que trabaja en temas de alcohol, que ha evaluado, ¿no?, el impacto del 1% de incremento en los precios de alcohol en una serie de, aquí no se lee muy bien, pero bueno, para poner un ejemplo, pues dice, en el caso, por ejemplo, de violencia de género, un 1% de incremento del precio del alcohol se traduce en un 5% de reducción de ser víctima de un caso de violencia de género. Es algo muy impactante, pero hay datos, esto no es un discurso teórico, estos son datos que nos ayudan a entender el impacto de determinadas políticas. Bien, como siguiente aportación nos permite desmentir mitos. Miren, las drogas siempre han existido, es verdad, pero ¿por qué de repente, bueno, voy a cambiar de... lo de las drogas siempre han existido, lo contaré luego. Pero, por ejemplo, nos han dicho, la información en prevención es antipreventiva. Si usted informa a un chaval de 12, 14 años sobre los efectos que tendrá el consumo dentro de unos años en su vida, esto es antipreventivo. Bien, resulta que en el consumo de adolescentes tenemos series temporales muy bonitas. Yo he traído la más larga, que es la que han hecho en la encuesta de drogas escolar de Estados Unidos, que empezó en el 75 y continúa siguiendo, y vemos cómo la percepción de riesgo asociado, por ejemplo, al consumo de marihuana también es inversamente proporcional al consumo. Y esta gráfica, que se repite en todos los países, también colegas de América Latina, representados aquí por nuestro amigo Pancho Cumsille, hicieron un estudio muy interesante, que es pasar este estudio longitudinal a un estudio transversal y ver cómo en países de contextos económicos distintos y culturales, como son Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay, vemos cómo a medida
que hay más percepción del riesgo, hay menos consumo, y a medida que hay menos percepción del riesgo, hay más consumo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Bueno, pues otros estudios que también se han hecho en las últimas décadas nos han dicho la información es importante, pero al tanto hay que saber cómo se da, de qué se informa, quién informa, cuáles son las fuentes, a qué edades hay que informar de qué cosas. Por tanto, la investigación, la información, la evidencia que hemos acumulado en estos años nos dice al tanto, hay que informar sobre riesgos, pero al tanto, quién lo hace, con qué métodos, con qué fuentes y cuáles son las formas de hacerlo. Otro tema en el que también tenemos evidencia es que el precio de una droga es muy importante para el consumo. Bien, esto es cierto, pero yo os voy a presentar aquí una foto también muy antigua, de los años 80, cuando la Unión Europea no se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea, tenía 12 países, que son los representados aquí, en los cuales está España también, en amarillo, y vemos cómo en los países donde el precio del tabaco era más alto, el consumo de tabaco era el más bajo. Es decir, tenemos aquí los países, pues, por ejemplo, España y Grecia, que tenían unos precios muy bajos, el consumo la prevalencia era muy alta, ¿vale? El precio está bajo, o sea, por debajo de un ECU, que era la moneda teórica con la que se hacían estos cálculos, por debajo de un ECU estaban todos los países que tenían las prevalencias más altas, ¿verdad?, en varones, y por tanto en los países que el tabaco era más caro, la prevalencia era más baja. Si ahora vamos a la población de mujeres, vemos que esta foto se invierte, es decir, en los países donde el precio es más bajo, la prevalencia es más baja, y en los países en los cuales el precio es más alto, la prevalencia en mujeres es más alta. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio no es el único elemento, sino que hay otros elementos que influyen a la hora de hacer que un consumo sea más o menos prevalente. Y hablaré de esto un poquito más allá. La siguiente aportación es que algo que a mí me enseñaron la primera vez, ya han dicho que yo estudié psicología en la Universidad de Barcelona y luego no me dediqué a la clínica porque me parecía muy deprimente en aquellos años lo de la psicología, en fin. Y empecé a trabajar en salud pública por una serie de razones que no vienen al caso, y lo primero que me enseñaron es en salud pública que hay un principio que es a mayor disponibilidad y accesibilidad, mayor consumo, ¿vale? No solamente de drogas, sino de muchas otras cosas. Este es un principio importante. Entonces, es verdad que las drogas siempre han existido, evidentemente, en las Américas y en el Mediterráneo y en todo el mundo mundial. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Las sustancias no han cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el contexto. Hemos entrado en una sociedad económica, en un contexto económico donde la producción, la distribución, las redes de venta y las estrategias de promoción directa e indirecta de las drogas han irrumpido de forma estrepitosa a partir de mediados de los años 50 del siglo pasado. Por tanto, estamos en un contexto totalmente distinto. Las drogas continúan teniendo el mismo efecto. Aquí les traigo cómo nos empezaron a vender cómo nos empezaron a vender la moderación en este país. Por ejemplo, el uso del vino a dosis moderadas no es peligroso. Beba en cada comida una botella de 3/4 de litro. Bien, esto es Bien, por lo tanto, hemos tenido, digamos, una invasión de publicidad. Se ha intentado regular la publicidad, continuamos teniendo patrocinios, tenemos, digamos, asociado la integración social al uso de drogas, el disfrute, las fiestas, todo esto. No sabemos quién está financiando el cine ni en Hollywood ni aquí en España, pero realmente tenemos evidencias de que las películas continúan financiadas por la industria del tabaco. Vemos que a la industria del tabaco el tema de género le importa muy poco. Continuamos teniendo los precios de vino muy baratos y continuamos teniendo una industria internacional muy potente interesada en vendernos
que el consumo moderado de alcohol es beneficiario cardiovascularmente. Esta es una historia larga que en este mes ha tenido, digamos, su último episodio en el cual se acusa al NIH de Estados Unidos de aceptar financiación por 10 millones de... no sé si son 10 millones o 10 billones de dólares para demostrar en un macro proyecto internacional que el consumo moderado de vino es cardiosaludable, sin tener en cuenta si puede tener otros, digamos, aspectos y aumentar el riesgo de cáncer, etcétera, etcétera. Miren ustedes, la salud ya nos la vendían en los años 20 asociada al tabaco. Los médicos recetaban, publicitaban. Esto se parece tremendamente a los anuncios de marihuana últimamente que están apareciendo por ahí. Fíjense que hasta la estética se parece. Bien, nadie nos habla de quién se está haciendo rico detrás del tema de la marihuana, de esto nada. Logramos prohibir todos los temas de juguetes y chuches de tabaco, de chocolate para los niños y tal, y ahora tenemos algo parecido con el tema de la marihuana, no en este país, pero en algunos países donde no solamente se está regulando la marihuana, sino que se está lanzando al libre mercado de la forma más salvaje, como hemos estado 100 años para regular el tabaco. Ahora mismo estamos empezando con la misma historia con otra droga, y nadie dice nada, o muy poca gente dice nada. Y bien, y acabo porque se me acaba el tiempo, nos ayuda también a establecer objetivos realistas. Todos hemos pasado por épocas en las cuales, sobre todo en países de América, se consideraba que el objetivo de las políticas era la erradicación de las drogas, el consumo cero. No, la salud pública nos ayuda a establecer objetivos realistas, minimizar el impacto de los problemas y reducir los daños a las personas y a las sociedades al máximo posible. Pero seamos realistas, las drogas siempre estarán aquí y lo que tenemos que hacer es aprender a controlar y a minimizar al máximo sus riesgos. Y luego también nos ayuda a superar el derrotismo clásico de, claro, los mercados son más potentes, nosotros no tenemos tantos recursos. Bien, lo que sabemos en los últimos 30 años de investigación en salud pública y drogas es que los consumos se pueden modificar. ¿Y de dónde surge? Bueno, pues aquí la bibliografía ya es muy extensa y lo único que quiero decirles es que desde Copolat, que saben ustedes que yo soy responsable de Copolat, desde el año 2011 lo que intentamos es ayudar a los países a que estos principios de salud pública los puedan incorporar y apoyar a sus profesionales para que los incorporen, tanto en sistemas de calidad y evidencia, en servicios de prevención, asistencia, reducción de daños, inserción, como en formación y capacitación, o también como en sistemas de planificación. Si alguien tiene interés en saber un poquito lo que hacemos en este ámbito en Copolat, pues estaré encantada de poderles dar más información y también decirles que Copolat colabora estrechamente con RIOT y estamos encantados de también poder apoyar a RIOT en este sentido. Muchísimas gracias. Espero que pues haya podido complementar un poquito las aportaciones de mis colegas. Muchas gracias. Bueno, nos queda un breve espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la ponencia. Allá, Josep. Bueno, gracias. Felicidades por la mesa. Yo quería apuntar una pequeña reflexión, pero a la vez que cuestiona en cuanto se desarrollan los abordajes de reducción de daños, ¿no? En nuestra sala de consumo supervisado, que son servicios integrales, es decir, que no solo existe sala de consumo supervisado, sino que además son la excusa o la oportunidad, diría yo, para poder hacer abordaje integral a la atención de salud y necesidades básicas sociales, ¿no?
el 36% del consumo que se produce en ella es de consumo inhalado. Es decir, que las salas de consumo supervisado no son exclusivamente para el consumo inyectado. La otra cosa es que sea más prevalente en cierta población, pero en definitiva uno de los objetivos importantes de la reducción de daños está en que cierta población no te pase a consumo inyectado. Y cuando más habilitas espacios para ese trabajo inhalado, más población de consumo inhalado también llega al servicio. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad es donde el consumo inhalado, sea de pasta base, sea de crack, no podría ser un objetivo trabajar desde estas perspectivas? Porque en todas zonas de Latinoamérica conocemos parches de consumo, ollas de consumo, conocemos zonas de tolerancia donde la gente está consumiendo en la calle y está consumiendo pasta base o está consumiendo crack. Es decir, habilitar espacios de consumo supervisado que permitan no solo trabajar en objetivos de consumo más higiénico, sino también dar oportunidad a un trabajo asistencial y de apoyo y de acompañamiento, podría ser una oportunidad. Y cierto es que son medidas que tienen que ver con población que está en situaciones muy desfavorecidas. Al progreso y al desarrollo de políticas posteriores, si hay una mejora de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida de los consumidores, estas salas pueden desaparecer, porque hay países que empezaron a poner salas de consumo supervisado y ya las están quitando porque las personas actualmente o no están en programas de administración o dispensación observada de opiáceos, o justamente han mejorado sus condiciones y están muy desarrollados los procesos de housing first en acceso a la vivienda y han incorporado pautas de consumo higiénico que ahora lo hacen en espacios privados, ¿no? Y es como para replantear cómo estamos incorporando o vemos la oportunidad de la reducción de daños, acoplándola y adaptándolo a cada contexto. Gracias por el comentario. ¿Alguna pregunta más? No veo bien desde acá. Acá, Feli. A ver, es algo que se ha dicho, pero yo cuando hablamos de salud pública me vienen los determinantes sociales que están influyendo siempre en las personas, que es lo que Teresa también ha dicho y lo que se ha venido diciendo. Pero yo creo que tendremos que determinar qué entendemos por esos determinantes sociales y cómo poder influir en ellos. Yo sé que se han hecho estudios en barrios, por ejemplo, de Barcelona, donde la mortalidad de un barrio en unas condiciones sociales de baja exclusión a un barrio de Alto de Barcelona, pues hay una diferencia de hasta 8 años de vida. O sea, cómo está influyendo todos esos determinantes sociales y qué es lo que se podría hacer e incorporar dentro de los programas de prevención desde la perspectiva de adicciones para que, sobre todo en todos estos barrios que sabemos que la influencia al consumo es mayor, pues por el paro, por las situaciones de vida, ¿cómo podíamos hacer para trabajar todos estos determinantes sociales y que influyan y que disminuyan mucho el consumo? Incluso esos determinantes sociales son los que nos hacen que tengamos nuestros planes de tratamiento adecuados a la persona. O sea, primero tenemos que diagnosticar cuál es la situación social de entorno de determinantes sociales de la persona y en función de eso hacerle todo el proceso de rehabilitación. Yo quiero aprovechar para dos comentarios. Primero, que determinantes sociales no es solamente riesgos psicosociales. Cuando hablamos de determinantes sociales, por ejemplo, tenemos que incluir el acceso a los medios para recuperar la salud, el acceso a servicios. Entonces, creo que la vinculación entre las políticas de salud y las políticas de desarrollo es un elemento importante. O sea, no puede haber una política de salud si no hay unas condiciones mínimas para que esa salud sea posible.
Y de allí aquel comentario que yo hacía en relación a que el enfoque de salud no está limitado al sector salud. Ese es un concepto como mucho más amplio. Y quería también hacer un comentario en relación a las políticas de reducción de daño. Las políticas de reducción de daño son hoy por hoy quizás digamos, la intervención que tiene la mejor prensa en materia de evidencia sobre efectividad en salud pública, en el sentido que disminuye mortalidad y disminuye discapacidad. Y en ese sentido no hay, por lo menos por parte del sector salud, ninguna posición contraria a digamos, a las políticas de reducción de daños. En la política de OPS, en relación con uso de sustancias psicoactivas, ahora, por razones, digamos, de viabilidad política, no se le llama reducción de daño en la política de OPS, se llama reducción de efectos adversos. Pero digamos que es sencillamente un quiebre de cintura para poder moverse dentro de un escenario que demonizaba las políticas de reducción de daño, pero que, tomando en cuenta la realidad que se tiene que enfrentar hoy en día, yo creo que nadie en su sano juicio puede, en el contexto americano, ahora sí, no solo latinoamericano, sino global, defender la posibilidad de, digamos, de prohibir políticas de reducción de daño. La realidad ha sido contundente y ha habido cambios, y están habiendo cambios que son significativos en ese sentido. Sí, yo quería también intervenir brevísimamente, Felisa. Evidentemente, la circunstancia y la influencia a la que una persona se ve sometida a través de distintas variables sociales está bastante estudiada. En nuestro país, y hablo exclusivamente de nuestro país, que es lo que mejor conozco, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, publica anualmente un informe y en varias ocasiones este informe ha estado dedicado precisamente a los determinantes de salud. Ahora, en la línea que todos venimos verbalizando esta mañana, de que evidentemente el problema va mucho más allá de la sustancia y de su interacción con las personas, es en realidad donde yo creo que está la clave del fenómeno y donde está la clave de tu pregunta. ¿Estamos hablando de enfermedad asociada al consumo de drogas o estamos hablando de enfermedad social? Y sé que esto suena demasiado duro, pero es que hay que planteárselo, evidentemente, porque mientras existan desigualdades va a haber efectos en salud sobre las personas. Evidentemente el mundo ideal no existe, también tenemos que ser conscientes de ello y desde la perspectiva sobre todo de las políticas, yo creo que lo que es importante es que haya una clara orientación de esas políticas hacia yo me atrevería a decir, hacia un paradigma de equidad. Es decir, el reparto de los recursos, por más que sean limitados, tiene que ser suficientemente justo y suficientemente equitativo como para que efectivamente se pueda lograr el máximo nivel de salud posible para todo el contexto de la población. Ahora, también abogamos en su día por salud para todos en el año 2000. Es decir, sabíamos que era un paradigma inalcanzable, pero merecía la pena tenerlo como horizonte y merecía la pena apuntar hacia allá. Yo creo que con el marco de la justicia social absoluta, si se me permite este término que acabo de acuñar, nos pasa un poco lo mismo. Es un paradigma al que tenemos que tender, pero siendo plenamente conscientes de que todos los días tenemos desigualdades y de que, como muy bien dice Luis, y lo suscribo plenamente, la salud tiene que estar en todas las políticas. Si no, no paliaremos nunca, no disminuiremos nunca esos gaps. Y al final el resultado es el que es, el que hay personas que están sometidas indiscutiblemente a mayores riesgos. Bueno, damos cierre a la mesa porque bueno, ya estamos pasados de hora y respetar un poco el horario del cronograma. Así que muchas gracias, reiterar el agradecimiento por el apoyo siempre. Hacemos la pausa para el café. Os quería comentar, vamos a hacer una grabación breve, con lo cual os agradecemos si salís a tomar el café tranquilamente. Vamos a dejar la sala cerrada porque vamos a hacer una grabación